Hola, en el módulo de hoy, continuando con este tema 2, vamos a estudiar lo que sería el balance de comprobación. Fíjense que estamos siguiendo lo que es el orden del método contable. Primero tenemos las operaciones que ocurren en el día a día de la entidad, se registran de forma cronológica en el libro diario. Cronológica significa en el orden que van ocurriendo esas operaciones, en ese mismo orden, en esa misma fecha debería registrarse esa operación en el libro diario. A continuación se elabora los mayores analíticos de las cuentas que se afectaron con esas operaciones, esos asientos de diario, y por ejemplo cuando termina cada mes se realiza lo que se llama un balance de comprobación. ¿Qué es el balance de comprobación? El balance de comprobación es aquella estructura contable que nos muestra el saldo de las cuentas. Podemos tener un balance de comprobación de sumas o un balance de comprobación de saldos. La diferencia está en que en el balance de comprobación de sumas, para cada cuenta contable que estamos afectando o mostrando en ese balance de comprobación, vamos a mostrar tanto el monto de la sumatoria del debe como el monto de la sumatoria del haber. Por eso se llama de sumas. Debe, total del debe, total del haber de cada cuenta. Se suman en ese balance reiterado en los de sumas, se suma la columna del debe, se suma la columna del haber, y ¿qué tiene que ocurrir? Que tiene que coincidir, que tiene que ser igual. El balance de comprobación de saldos no nos muestra el total del monto del debe y el total del monto del haber de cada cuenta que estamos afectando durante ese periodo, sino que nos muestra el saldo. Por ejemplo, el saldo de caja por el debe, tanta cantidad. El saldo de banco por el debe, tanta cantidad. El saldo de inventario por el debe, tal cantidad. Provisión para obsolescencia de inventario por el haber, tal cantidad. Solamente el saldo de la cuenta. También en el balance de comprobación de saldos se tiene que sumar todas los de la columna del debe, se tiene que sumar toda la columna del haber, y ¿qué tiene que pasar? Que tiene que cuadrar, que tienen que ser iguales. La diferencia entre ese debe y ese haber, esa sumatoria, tiene que ser 0. Siempre debería ser así. Si realizamos bien nuestros asientos de diario, y como dijimos en el libro diario, cada asiento tiene que coincidir debe y haber. Se supone que si hacemos correctamente los pases al libro mayor de esas cuentas contables que se vieron afectadas en el libro diario, y si hallamos bien el saldo del libro mayor y pasamos esos saldos o la sumatoria del debe y la sumatoria del haber a un balance de comprobación, todo debería cuadrar. Siempre por matemática, por la ecuación patrimonial, la razón por la cual tiene que cuadrar tanto el libro diario como el balance de comprobación, bien sea de sumas o de saldos, es la ecuación patrimonial. ¿Okay? Siempre debe coincidir. Pero, ¿qué ocurre? En la práctica, cuando estamos comenzando el estudio de contabilidad, cuando estamos comenzando nuestros ejercicios, ¿qué puede pasar? Que no cuadre. Y eso, por supuesto, lo vamos a ver en el siguiente módulo. Por lo pronto, en este módulo, que nos quede claro qué es el balance de comprobación. ¿Es obligatorio tener un balance de comprobación? No, no es un estado financiero, no es algo que las normas contables obliguen a tener, pero sí nos permite el balance de comprobación corroborar que estamos realizando el método contable de manera adecuada. Es una manera de auditar nuestro libro diario, nuestros pases al mayor, y establecer que vamos por el camino correcto en ese ejercicio que estamos realizando. Siempre repito, el balance de comprobación, sea de sumas o sea de saldos, tiene que coincidir. Un gran saludo y nos vemos para la próxima clase.